estamos iniciando una nueva serie que le hemos titulado Pacificadores. Y en esta serie es muy importante para nosotros porque nos va a dar las herramientas que necesitamos para tener relaciones interpersonales saludables. Los seres humanos somos complejos. Los seres humanos tenemos diferentes ideales y necesidades. Y cuando no se suplen esas necesidades, tendemos la tendencia a frustrarnos y a enredarnos en conflictos. Y en esta serie nosotros vamos a hablar sobre cómo bajar las armas en un conflicto. Vamos a hablar sobre cómo perdonar a los ofensores. Vamos a hablar sobre cómo tu cambio de actitud puede cambiar la vida de otras personas y otros temas más. Pero hoy nos vamos a enfocar en how to be a peacemaker, cómo ser un pacificador. Y quiero que vayas al libro de Mateo capítulo 5 y el versículo 9. Jesús, en su contexto del capítulo 5, su prédica o su sermón se conoce como el sermón de las bienaventuranzas. Y él dice en el verso 9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Toda persona que trabaja por conseguir paz en cualquier ámbito, sea en la casa con la esposa, sea con los hijos, sea en el trabajo, o sea un líder comunal, o sea un líder de una denominación, o sea un líder de un país, toda persona que trabaja por la paz debe de sentirse bendecido. Porque el Señor dice, dichosos, bendecidos los que trabajan por la paz. Dice, toda persona que en vez de sacar armas y saca una bandera blanca, debe sentirse bendecido porque Dios lo ve como un hijo de Dios. Esta banderita que usted está teniendo ahora en la mano representa la paz. Así la conocemos, ¿verdad? Como la paz. Bien, ser un pacificador es una persona que está trabajando para reconciliar a las personas que se encuentran en medio de un conflicto. Las personas que están en conflictos, a veces las palabras salen muy hirientes y es complicado solucionar esos problemas. Y es por ello que cuando sacamos la bandera de la paz, nos estamos viendo como hijos de Dios. No es fácil ser un pacificador. Los que los intentan son atacados, son mal juzgados, pero los pacificadores tendrán el honor de ser identificados como hijos del Dios de paz. Así es que si usted es un creyente, debe de hacer por todos los medios posibles y en cuanto dependa de ustedes, tener paz con las personas. ¿Alguna vez alguno de ustedes se han encontrado en conflicto? Levante su mano si usted se ha encontrado en conflictos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos encontrado en algún conflicto. Mis hermanos, como pastores, mi esposa y yo, no solamente hemos tenido conflictos entre nosotros, pero hemos tenido conflictos, hemos tenido que ser pacificadores en medio de conflictos, ya sea en el ámbito de religioso, ya sea en el ámbito ministerial, o cuando estamos aconsejando a una pareja. A veces es difícil estar en medio de un conflicto de parejas. Uno tiene que ser neutral, uno tiene que entender que es Dios el que va a hacer la obra. Y a veces es difícil estar allí porque tú no quieres estar allí, porque nadie quiere estar en un lugar donde hay pleitos. Pero cuando tú estás allí y logras el objetivo, logras que llegue esa reconciliación, hay una gran satisfacción en el corazón de ver que Dios obró en esa pareja y que Dios nos utilizó para ser pacificadores. Así es que hoy quiero mostrarles el procedimiento para resolver conflictos y cómo puedo yo ser un pacificador. Así que saca tu banderita y dile a tu hermano, I want to be a peacemaker. Quiero ser un pacificador. Díselo a tu hermano. Quiero ser un pacificador. Quiero ser un pacificador. El presidente de Peacemakers Ministries, en su libro Pacificadores, provee la gráfica de la loma resbaladiza que te voy a poner ahora en la pantalla. Mira esta gráfica que va a salir en la pantalla. Y esta loma resbaladiza tiene 3 tipos de respuestas que tomamos cuando estamos en un conflicto. En las respuestas de escape del lado izquierdo se encuentra la negación, la huida y el suicidio. En esta sección las personas están más interesadas en evitar los conflictos que en resolverlos.
Por ejemplo, la señora de repente empieza a hacer sus propias opiniones y sus complaints de alguna cosa y el marido trata de sacarle por algún lado o huir de ese complaint porque no quiere enfrentarlo. Una forma de escapar entonces de un conflicto es la negación. Vemos el problema, pero lo disimulamos. Pero eso es como una olla hirviendo. Porque si usted está disimulando el problema y no lo arregla, esa olla está a punta de presión. Y llegará un momento que va a explotar. Otra forma de huir es también cuando nosotros dejamos que las personas sigan manteniendo eso en el corazón y no lo hablamos, no llegamos a una solución. Otra forma de escape es el suicidio. Y esto se da cuenta cuando las personas pierden esperanza de arreglar un conflicto. Por otro lado, las respuestas de ataque, las que vas a ver del lado derecho que está allí, es cuando las personas están más interesadas en ganar un conflicto que arreglar la relación. Una forma de ataque es la agresión. Usan la intimidación con ataques verbales y en algunos casos llegan hasta la violencia física. Otra forma de ataque es lo que es el litigio. Y es decir, que las personas van a un juicio. Y esto puede romper completamente las relaciones. Y la otra forma de ataque es el asesinato. Hay casos extremos donde la desesperación por ganar un conflicto lleva a las personas a quitarle la vida de otras de sus oponentes. Y por último, en la loma resbaladiza del conflicto tenemos las respuestas de paz, que son las que están en el centro. Y esta es la manera en cómo Dios quiere que nosotros resolvamos nuestros conflictos. La primera respuesta de paz dice que hay que pasar por alto la ofensa. Si vas conmigo a Proverbios 19:11, dice el proverbista, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, le está diciendo, el escritor está diciendo, no seas un fosforito. Hay ofensas que son insignificantes, que no tiene sentido pelear y que lo único que tenemos que hacer es desecharlos de nuestra mente. A veces yo me pongo fosforito y mi esposa me dice, tranquilo, cálmate. Y ya, o sea, a veces nosotros por una simpleza queremos hacer problemas, que porque te sirvieron la comida de una forma o tal vez fuiste a un lugar. Déjeme decirle que si usted es una persona que va a los restaurantes y hace complaint por la comida, es probable que te estás comiendo comida escupida. No te noto convencido. Yo trabajé en un restaurante y yo vi todo eso a situación como esa. Así es que si usted es una persona que hace complaint, mejor no vaya a los restaurantes. Usted mismo cocine y haga su propio complaint para que no tenga problema. Porque si no, puede meterse en líos de algo que está pasando y no se da cuenta. Así es que es importante entonces pasar por alto la ofensa. Ahora, claro que cuando una relación está fracturada, cualquier palabra, cualquier gesto que hagamos puede entonces ya hacer que la persona reaccione. Porque ya hay una fractura, ya hay una herida. Cuando hay una herida en una relación, cualquier cosa que hagamos, sean amigos, sea pareja, cualquier cosa que nosotros digamos, ya está la herida ahí. Y es posible que te saquen no solamente la de esa semana, pero la de 10 años atrás. Te la tienen guardada ahí, 10, 20 años atrás. Y te acuerdas cuando mi abuelita... Y así. Entonces, es importante que entendamos que la primera respuesta de paz dice que hay que pasar por alto la ofensa. La otra respuesta es la reconciliación. En Mateo 5, 23 al 24, Jesús dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí lo que Jesús nos está enseñando es que es más importante arreglar el conflicto que tienes con las personas que hacer un acto religioso. Porque si nosotros venimos a la iglesia y hacemos todo lo que es actos religiosos como ofrendar, como cantar, como levantar nuestras manos, como venir a la iglesia y todo eso, y no hemos arreglado nuestro problema con las personas que nos rodean, Jesús está diciendo, mejor si estás allí y tienes un problema, ve primero, arréglate con las personas.
Ve, busca y arréglate con tu hermano, reconcíliate y luego traes tu ofrenda. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos llenarnos de odio, de amargura. Si no arreglamos los problemas, estamos llenos de ese odio y amargura en nuestros corazones. Hay personas que tienen un altercado en la iglesia y ¿sabes qué? Pasan semanas, pasan meses y no los arreglan. Así de sencillo. Vienen a la iglesia y de repente pues comienzan, se dan la vuelta, ven a la persona y dicen, uy, ahí está esa persona que me hizo tal cosa, que no me saludó, que me quitó el café cuando yo iba, que era el último pancito que quedaba y me lo quitó, me lo arrebató de la mano, que me hizo una mueca y de repente, y luego la ves a esa persona que está levantando las manos y adorando y lo primero que dice, qué hipócrita. Y quiero decirte que no eres tú, Ese es el diablo que te está tratando de que tú te está hablando en primera persona y tú crees que eres tú, pero es Satanás que te está diciendo, mira qué hipócrita. Y esa es la hermanita que se dice ser santa, la santurrona de la iglesia. Mírala cómo está levantando las manos. Y entonces tú comienzas a llenarte de odio, de amargura, de rencor. Cuando esa hermanita se te acerca, tú ya lo que estás, dicen los mexicanos, enchilado. Tú ya lo que estás es que quieres reventar. Y aquella persona ni siquiera sabe por qué, porque ya hay una ruptura, ya hay algo. Entonces lo que te dice el Señor es que primero busca a tu hermano, arréglate con la persona. Porque si dejamos que el diablo llene nuestra mente y nuestro corazón, vamos a perder la bendición de la paz. ¿Cómo te reconcilias con tu hermano? Los pasos son sencillos. Reconocer mi parte en que yo he fallado. Porque cuando hay un problema, por lo general, son los dos. Jamás, de los jamases, podemos decir que no tenemos nada que ver con el conflicto. Algo, por lo general, hay. En una pareja, una relación de pareja, cuando mi esposa y yo ministramos a las parejas por algún problema, escuchamos, por ejemplo, al hermano que está contando su problema, al esposo, y cuando lo escuchamos decimos, pobrecito, Dios mío, pobrecito. O sea, sí, se escucha y dice, pobrecito. Pero luego cuando vamos con ella, pobrecita. Porque cada uno tiene su historia. Cada uno ve su lado, su forma como una moneda. La ve de su lado. Y entonces ahora nuestro deber, nuestro trabajo como pacificadores es ver los dos lados de la moneda y ayudarles a que hagan un acuerdo en lo que está pasando para que entonces haya paz. Así es que, ¿cómo me reconcilio? Pues reconoce tu parte, confiesa tu falta, discúlpate y perdona. La otra respuesta de paz es la negación, la negociación, perdón. Pero si ya hicimos las paces, alguno dirá, pastor, pero si ya hicimos las paces, ya me perdonó, yo le perdoné. Pero a veces hay ofensas que requieren que nosotros hagamos un tipo de restitución. Porque, por ejemplo, tú ofendiste a una persona hablando mal, chismeando de esa persona. Y le pusiste a esa persona frente a un grupo de gente, le pusiste a esa persona como una persona, la mala de la película, por decir así. Y ya después reconoces que ha fallado y vas y le pides perdón, pero ya esa gente escuchó algo negativo de esa persona. Tu deber es buscar a esas personas y decirles, ¿sabes qué? Que lo que yo les dije no es verdad. Yo los dije porque estaba enojado, yo los dije por esto, por aquello. Eso se llama restitución. Tienes que llegar entonces a una negociación. Por ejemplo, Zaqueo, el conocido de la Biblia, el tax collector, se convirtió a Jesús. Y él sabía que había estafado a mucha gente y que le había robado a mucha gente. Y él, para restituir, le dijo al Señor, Señor, si yo he robado, le daré las 4 veces más a las personas que le he robado. Y y daré la mitad de lo que yo tengo a los pobres. Él estaba tratando de restituir. ¿Por qué? Porque un tax collector lo que hacía era que se robaba el dinero de la gente. Así es que él estaba tratando de hacer una negociación. Y las últimas 3 respuestas de la loma, que miramos hace un momento, son la mediación, el arbitraje y la rendición de cuentas. Estos pasos se dan cuando quieres arreglar un conflicto, pero no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque simplemente no hay comunicación ya. Llega un momento que la comunicación entre la persona que quieres arreglar el problema puede ser tu pareja o puede ser, diríamos, en tu trabajo. Ya no hay comunicación, entonces vas a necesitar traer a bordo a pacificadores, a consejeros, a personas que van a ayudarte a que logren una mediación,
un arbitraje y una rendición de cuentas, es decir, darle seguimiento al asunto para que se arregle el problema. Así es que ya vimos a ojo de pájaro el procedimiento para abordar los conflictos. Ahora quiero hablarles rápidamente sobre cómo ser un pacificador. Y para esto en Génesis capítulo 13 encontramos un conflicto entre Lot y Abraham. Y su ejemplo nos muestra las pautas para ser un pacificador. Dice la Biblia: hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo y todos los feos habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí, y si vas a la izquierda, ¿qué dice él? Yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora, el contexto de esta historia es que Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y que vaya a una tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham obedientemente obedeció, salió de su tierra y de su parentela, pero se le pegó su hijo Lot. Y es importante entender que Lot no tenía la misma fe de Abraham, pero aún así Dios bendijo a Lot a causa de la bendición que recibió Abraham. Hay personas que van a ser bendecidas por la bendición que Dios te ha dado. Porque a veces si tú eres obediente a la voz de Dios y tú sigues a Dios, las personas que te rodean y que te siguen van a recibir esa bendición a causa de tu obediencia, de tu fe, de lo que tú tienes y tu relación con Dios. Las personas van a ser bendecidas. Así que Abraham sale de su tierra, de su parentela, y pasa todo un proceso de tiempo y de repente ahora se le multiplican los empleados, se le multiplica el ganado. O sea, Dios empieza a bendecirlo grandemente y de repente los empleados de él, o los pastores, dice aquí la Biblia, los pastores que cuidaban el ganado, empiezan a discutir con los pastores de Lot, porque Lot también había sido bendecido. Estamos viendo ahí dos empresas que han crecido enormemente, con muchos criados, con mucho ganado. Si hablaríamos de carros, diríamos con un dealer enorme, con muchos carros, diríamos así. Los dos tienen negocios grandes. Si habláramos de restaurantes, diríamos con una cadena de restaurantes como el McDonald's y una cadena de restaurantes como diríamos como Burger King. O sea, miraríamos entonces allí, pero hay un tipo de rivalidad. Porque quieras o no, cuando hay un negocio y de un lado o de otro empieza a haber bendición, puede ser que haya rivalidades. Más si no se han establecido pautas para esas rivalidades. Ahora, cuando Abraham se da cuenta que hay conflicto entre los pastores o los empleados de Abraham y los pastores o los empleados de Lot, cuando él se da cuenta de ese problema, entonces él lo que hace es que actúa como un pacificador. Así que lo primero que notamos es que un pacificador toma la iniciativa. Si tú quieres ser un pacificador, debes tomar la iniciativa. Dice Génesis 13:8 que Abraham fue el que buscó a Lot. Abraham le dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores. ¿Por qué dice? Somos hermanos. Claro que era su tío, pero estaba hablando de hermandad de familia. Ahora, cuando surge un conflicto, usted no debe de esperar que las otras personas vengan a pedirte perdón. Usted no debe de esperar que los otros vengan a buscar soluciones, porque a veces eso no va a suceder. ¿Cuántas veces te has ido a dormir de repente y simplemente el problema no se arregló? Porque dijiste: no, es que ella es la que tiene que venir a arreglar el problema. No, es que él es el que tiene que hacerlo. Y entonces pueden pasar días. Así, ¿cuántas parejas pasan semanas, pasan meses sin hablarse porque no tomaron la iniciativa de arreglar el problema? Se acuestan sin hablarse. Yo te estoy dando hoy la solución. Cuando tengas un problema en el día y ya quieres arreglarlo, saca tu banderita. Porque a veces como que nuestra boca como que la boca de uno se traba. Entonces, ¿quieres arreglar un problema? Solamente saca tu banderita. Y ponga así cara como de triste.
y te aseguro que se va a arreglar tu problema. En Romanos 5, Pablo nos muestra a Dios como el príncipe de paz y toma la iniciativa de perdonar a los pecadores. Dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Un pecador está muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto no puede responder al llamado de Dios. Un muerto no puede tomar la iniciativa. Si usted le dice a un muerto, mira muerto, vamos a ir a la iglesia. O que el muerto te diga, mira, quisiera que me lleves a la iglesia. Un muerto no te puede decir, él no va a tomar la iniciativa porque está muerto. Tú tienes que llevar al muerto porque el muerto está desconectado, está muerto. Espiritualmente, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestra desobediencia para con Dios. Estábamos desconectados de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero entonces Dios toma la iniciativa y lo hace a través de su gracia previniente. Es decir que yo estoy muerto en mis delitos y pecados, no quiero nada con Dios, estoy alejado de Él, estoy apartado de Él. Y de repente Dios entonces decide llamarme. Él lo hace a través de su gracia previniente. ¿Y qué es la gracia previniente? Son las muchas veces que Dios pone pensamientos en tu mente donde te dice, es tiempo de volver a Dios. Esos pensamientos van incrementando más, sea que estés en un accidente, sea que estés en un hospital. Cuando estás en la cárcel, ahí llega la gracia previniente. Porque vienen esos pensamientos, cuando estás al borde de la muerte, vienen esos pensamientos donde te dicen, tengo que acercarme a Dios, tengo que volverme a Dios. Pero ¿para qué llegar a ese momento? Cuando Dios me está llamando de a buenas. Ahora, jamás creas que Dios te envía esas situaciones que te están pasando. Si estás en un hospital o estás en una cárcel, tienes que darte cuenta que tal vez tú mismo creaste ese ambiente donde estás. A veces nosotros mismos creamos nuestros problemas y después le echamos la culpa a Dios. Y decimos, Dios, ¿por qué no estuviste ahí? No, es que tú mismo te creaste ese problema. Y ahora Él llega de alguna forma a ayudarte, pero a veces te deja pasar por el proceso. Porque si no, no vas a aprender. A veces no aprendemos hasta que no pasamos por el proceso. Yo no sé cuántas veces el Señor te ha venido llamando, pero cada vez que escuchas un mensaje de parte de Dios, sea en sueños, sea a través de la radio, de la televisión, a través de repente de un videíto que por ahí sale, es que Dios te está diciendo, I love you and I have a better plan for you. Te amo y tengo un mejor plan para ti. Y Dios nos viene hablando una y otra vez. Hay muchas personas que de repente simplemente ignoran esos mensajes de Dios. Pero hoy quiero decirte que Dios siempre va a estar con los brazos abiertos diciéndote, aquí estoy, whenever you want to. Just come, ven a mí y yo me volveré a ti. El otro ejemplo que notamos en Abraham es que un pacificador busca dar la gloria a Dios. Génesis 13:7 dice, hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores. ¿Por qué dice? Porque somos hermanos. En un conflicto todos buscamos que se valoren nuestros derechos y en ese proceso olvidamos que somos hermanos, olvidamos que somos creyentes. Y Dios dijo que hay una nube de testigos que nos está viendo todo lo que hacemos. En las redes sociales salió un video viral, eso me quedé sorprendido de ese video. Porque en ese video sale que un pastor está en la iglesia y mientras está ahí en la iglesia, están reclamándole la gente acerca de un dinero. Al parecer ese pastor se robó ese dinero, ese es el contexto de ese video. Y la gente está reclamándole y él está pues en un altercado con las personas en esa iglesia. Y de repente en el video sale que ya está la policía ahí. Y él le dice a esas personas que están allá, llévatelas de aquí, le dice al policía. Y la gente está hablando y están en vez de haber una prédica, ahí lo que hay es un dime y direte.
Así están allí, están en un ida y vuelta de palabras. Y de repente la esposa del pastor grita de un lado y dice, yo no digo malas palabras, pero tengo ganas de decírtelas. Y cuando yo estaba viendo ese video, yo dije, Dios mío, ¿en qué manera yo puedo darle gloria a Dios con esto? Hay cosas que no tenemos que llegar allí. No tenemos que llegar allí. Si realmente somos pacificadores, tenemos que buscar la forma de llegar allí. Me acuerdo en mis tiempos de cuando iniciamos nosotros la primera iglesia. Recuerdo que ese fue como una prueba para nosotros. Mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo menor y ya nos habían amenazado varias veces. Nos habían amenazado allí porque éramos muy jovencitos, claro, nosotros, pero nos habían amenazado allí de que nos iban a hacer algo porque nosotros tratábamos de lidiar. Ahí había en esa iglesia, en la parte de afuera, habían homeless. Habían personas que no querían nada con Dios, nosotros les predicábamos y todos los invitábamos a la iglesia, pero ellos lo único que querían era que le dieran plata. Eso es lo que ellos querían. Y ellos estaban en esa situación con nosotros y llegó un día que una señora de esas se mete a la iglesia y ella comenzó a insultar porque no le daban dinero. Entonces yo le dije, mire, usted no puede estar aquí, esto es una iglesia. Y nosotros estábamos iniciando apenas esa iglesia, había poquita gente. Y entonces lo sacamos, le dije, tiene que salirse, no puede estar aquí. Y entonces me dijo, vas a ver lo que te voy a hacer. Pasó, llegó el momento que se acabó el servicio y yo voy saliendo a la parte de afuera y voy así literalmente con una mazorca. Voy con una mazorca de esas como hacen los mexicanos que le ponen, tú sabes, todos los ya, el elote le llaman, le ponen todo lo que es, tú sabes, la mayonesa y el chile y todo eso. Y yo estoy afuera porque habían dado eso en la iglesia. Yo voy saliendo con eso y de repente de entre los matorrales me sale una persona a tirarme golpes. Y me comenzó a tirar golpes. Y como yo era medio karateca cuando era más joven. No, es en serio. No karateca, pero sí me metí en el boxeo. Entonces tenía reflejos. Me saqué todos los golpes. Y entonces, cuando yo voy retrocediendo, piso la mazorca y caigo al suelo. Y entonces el hombre me comenzó a patear y entonces le agarré una pierna. Y entonces, cuando de repente sale la señora que le había dicho yo que tenía que salirse de la iglesia porque estaba insultando a las personas, ella me agarra de la corbata. En aquella época usábamos corbatas, y ahora ya no uso corbata ya. Y me toma de la corbata y luego decía, mátalo a este, y ya tú sabes todas las palabras que le salían. Mátalo, le decía a él. Y yo estaba como tratando de sostener el pie de él para que no me pateara, y estaba viendo que ella me tenía agarrado de la corbata, y al mismo tiempo yo decía, ¿en qué momento esta señora me clava las uñas? Y estaba yo así en el suelo tirado, y de repente Aileen va y avisa a mi esposa que al pastor le están dando una puñetiza allá afuera. Estaban dos hermanos que eran nuevos. Nosotros estábamos empezando esa iglesia y éramos nuestra primera iglesia que estábamos pastoreando, que estábamos iniciando. Ellos se quedaron así como que, ¿qué estaba pasando? O sea, no habían visto que a un pastor le estaban dando golpes. O sea, estaba así como... Y cuando ellos están parados, de repente, uno de ellos reacciona. Y el hermano es bajito de estatura. Y lo agarró del cuello al hombre, porque el hombre me estaba dando así, ¿no? Y yo ponía mi mano acá, la otra me tenía agarrado y luego le tenía agarrado el pie y así estaba y me estaba dando golpes, pero todo fue tan rápido. Y cuando estaba sucediendo eso, de repente llega aquel hombre y aquel hermano que es bajito de estatura y lo agarra del cuello. Entonces el hombre se para y cuando se para aquel hombre quedó como capita de Batman, el hermano atrás, colgado. Entonces, eso me dio la oportunidad de que yo me pudiera levantar. Yo me levanté del suelo. Y entonces, cuando veo a mi esposa que viene con la barriga, y entonces le dice a ella, le dice que por qué está haciendo eso. Y él le decía, no, es que este hombre me sacó del pelo, me arrastró, y todo eso era una mentira. No había sido así. Y entonces, de repente, estoy yo en ese conflicto,
y saqué mis guantes. Nada, no se crea. Yo tenía que decidir qué es lo que iba a hacer. Si iba a buscar mi capulina, mi rifle que tenía ahí en el escritorio de la iglesia pegado a la Biblia. Si iba a sacar mis ademanes de karateca. Yo tenía que, ¿qué iba a hacer? Y de repente, en ese momento reacciono y le digo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y en ese momento los dos agacharon la cabeza. Cuando de repente veo yo dos personas que vienen altas, del mismo tamaño que aquel hombre. Y yo dije, ahora sí, ya, o sea, y venían al trote, así en la oscuridad. Y cuando ellos vienen, ellos nos hacen a nosotros hacia un lado. Y lo empujaron a aquel hombre y a aquella mujer que estaban ahí, dijeron, este hombre no te va a hacer nada, pero dice, nosotros sí te vamos a dar tu buena, le dijeron. Y ahí se acabó todo el problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar? Más si eres una persona de fe. Más si eres alguien que estás hablando de Dios en algún lugar. ¿Qué vas a hacer? Eso tiene que ver con tu carácter, con tu formación espiritual. Porque en ese momento a veces uno no puede pensar. Nosotros actuamos por lo que somos. Simple y sencillamente, nuestra actuación sale. Si de repente a ti te pegan un martillazo y empiezas a decir malas palabras, eso ya está dentro de ti. Pero si tú empiezas a glorificar a Dios es porque algo ha sucedido dentro de ti. Y eso es importante que te des cuenta cómo estás reaccionando frente a las personas que te están viendo. Un pacificador busca dar la gloria a Dios. En las redes sociales, cuando veo esto, yo me quedé sorprendido. Y esta acción de ese pastor y esa iglesia fue un hazmerreír del evangelio. Si actuamos como la gente de afuera, ¿de qué sirve entonces que yo sea un creyente? Jesús dijo, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Abraham se dio cuenta del mal testimonio que estaban dando al cananeo, al fereceo y a todos los pueblos, a todos esos pueblos creyentes que estaban allí. Él se dio cuenta que estaban actuando mal y entonces él dice, espérate un momento, Lot, ¿sabes qué? No nos conviene que nosotros nos peleemos, porque nosotros somos creyentes, somos hermanos, nosotros tenemos la misma fe, vamos a la misma iglesia. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a estar peleando por esto? Nos están viendo los cananeos, los fereceos y todos los feos. No hay que pelearse, pero a veces nosotros no sabemos resolver nuestros problemas. Y como no sabemos resolver nuestros problemas dentro de la misma casa, llegamos hasta extremos. Tenemos que darle la gloria a Dios a través de cómo actuamos. A veces tienes que dejar que te doblen el brazo. A veces tienes que dejarlo así. A veces vas a tener que aclarar las cosas y simplemente llegar hasta un acuerdo. Y a veces tienes que decir, esta persona no entiende, así que lo voy a dejar mejor allí, ahí que se quede. No tienes que ser uña y carne con las personas que has tenido un conflicto, simplemente no seguirle la onda, no seguir en el asunto. En Mateo 5:14 Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras en ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Ayer estaba escuchando un testimonio de una hermana. Esta pareja llegó a nuestra casa y estábamos conversando sobre cómo Dios había obrado en ellos. Y dice ella que dentro de la familia ella era conocido como lo que es rumba, alcohol, y bueno, esa era la fiesta de ellos todo el tiempo. Y ella bebía hasta quedar inconsciente. O sea, bebía hasta que, así que su marido ya estaba así como que, ¿con quién me habré metido yo? Porque él la llevaba más suave. Pero en esa situación que ella está, toda la familia, cada vez que se reúnen, hablaban de las cosas que hacía ella por el estilo de vida que ella llevaba. Pero cuando se entrega a Jesucristo, ella tiene un cambio, o sea, radical. De la noche a la mañana hay un cambio así. Y después que los familiares la empiezan a ver,
Ya no, ellos no pueden entender, pero ¿cómo? Pero si esta era así, ¿y ahora qué ha pasado? Empiezan a ver una gran diferencia. Ella empieza a hacer luz ahora para sus familiares. Cuando tú empiezas a hacer luz es cuando estás dando un buen testimonio que da la gloria a Dios. Jesús está diciendo: ustedes son la luz del mundo, hagan brillar su luz. Tú tienes la luz de Cristo en tu vida, no la guardes, hazla que brille, y lo vas a hacer con tus acciones. Cada vez que vayas a hacer algo, acuérdate que eres la luz. Y si eres la luz, trata de obrar bien. De esa forma vas a glorificar al Padre que está en los cielos. Y el último ejemplo que notamos en Abraham es que un pacificador es un mayordomo del conflicto. Cuando Abraham le dijo a Lot que se separaran, él le dice a Lot: escoge, si tú vas a la derecha, yo voy a la derecha; si tú vas a la izquierda, yo voy a la izquierda. Y dice la Biblia que Lot se paró y vio todas las tierras de sembrío. Vio lo mejor, donde había ríos que iban a regar su tierra. Vio todo lo mejor y dijo a Lot: esta es mi gran oportunidad. Y entonces Lot dijo: pues yo me voy por este lado, porque este lado está. O sea, le dejó a Abraham lo peor de las tierras. Y Abraham sabía que eso es lo que iba a pasar. Pero Abraham era un creyente que tenía una gran responsabilidad de manejar de mejor manera el conflicto. Y por ello Abraham estaba tratando de hacer solucionar el problema de esta manera. Y ahí se acabó el conflicto. A veces Dios nos va a dar la oportunidad a nosotros de que decidamos si vamos a seguir con el conflicto o si vamos a tener que ceder a algo que tal vez no está a nuestro favor, pero que esa es la forma en cómo vamos a solucionar el problema. Y esas son oportunidades de Dios que te da para que para que tú seas alguien que está manejando el conflicto. Dios te da la oportunidad de que tú lo manejes de la mejor manera. Y tienes que ser consciente que si quieres ser un pacificador, vas a hacerlo de la forma como Dios quiere. En Lucas 12, Jesús nos habla del mayordomo fiel, a quien se le ha encargado grandes responsabilidades. Y dice el verso 42: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Cada vez que usted está en un problema, Dios le está dando la oportunidad de ser un administrador del conflicto. Y para ello necesitas 3 elementos que tienen los mayordomos. Primero, estar informado. Los mayordomos saben la voluntad de sus amos. Y de la misma manera, Dios nos ha escrito su voluntad en su palabra. Dios sabe y nos enseña a través de la Biblia cómo nosotros tenemos que llevar a cabo los problemas. Y la Biblia te está diciendo que si tienes un problema, ve y busca a tu hermano. No esperes que él venga, ve y búscalo. Tienes un problema, ¿y quién es ese hermano? Ese hermano es tu esposa, es tu esposo. Ese hermano son tus hijos que de repente te dejaron de hablar y tú estás esperando que ellos vengan. Ve y búscalos, habla con ellos, arregla el conflicto. ¿Quién es ese hermano? Ese hermano es tu compañero de trabajo. Sí, el peor, el que te hace la vida de cuadritos. Ese es tu hermano. Y lo que te está diciendo el Señor es que ve y búscalo. Así que la Biblia nos da ya las pautas. Si yo quiero ser un mayordomo, yo tengo que estar informado. Si yo quiero ser un mayordomo de conflictos, es decir, saber solucionar un problema, manejarlo de una manera eficaz, debo de estar informado. Y eso está informado a través de la Biblia. Otro elemento clave de un mayordomo es estar fortalecido. Un mayordomo de Dios no está solo en un conflicto. Dios está con nosotros. Y si tú eres una persona que lo buscas constantemente, mire, cuando yo estoy en un problema serio, es cuando más me someto a Dios. Y le pido: Señor, guíame, voy a hablar con esta persona. Cuando tú tienes un problema, ¿a ti no te pasa que a veces te palpita el corazón así muy fuerte? Hay algunas personas que hasta le da aquí algo así, como una taquicardia, o te da un dolor de estómago.
que vas a ir a un juicio con una persona, estás en un problema y a veces esa persona de repente es un compañero de trabajo, es tu jefe que te llamó a la oficina porque hubo un problema, o es de repente que tú estás en un problema con un hermano de la iglesia y te llamaron los pastores o los líderes y te van a sentar en la silla de los acusados. ¿No sientes eso así como que tu estómago se revuelve? Estás así como en ese momento y tú buscas a Dios y reconoces: Señor, sabes que yo tengo que ver parte en este problema. Yo fui chismié de esta persona y por eso me van a sentar aquí. No te noto convencido. Es que nosotros siempre buscamos el lado bueno de nosotros. Yo no tenía la culpa para nada. Probable que usted tenía la culpa. Yo fui y le dije a mi esposo esas palabras, lo maltraté, lo humillé. Y estás ahí con eso. Y tú empiezas a orar. Y cuando tú oras, Dios te fortalece, hermano. Dios te da las palabras que tienes que decir. Dios te da la sabiduría en esos conflictos, sea que estés en una corte, sea que estés en una iglesia, sea que estés con tu jefe de trabajo. En alguna situación tú empiezas a orar y a pedirle a Dios. Dios te fortalece, Dios te guía. Pero si tú decides actuar por tu cuenta, no estás siendo un buen mayordomo del conflicto. Si estás en un conflicto, acuérdate que Dios te está dando la oportunidad de tomarlo de la forma más sabia. Y te aseguro que cuando tú haces eso, Dios te va a ayudar. Me acuerdo mi hermana, cuando recién ella empezó a ir a la iglesia. Mi hermana empezó a ir a la iglesia y entonces dice que su esposo tuvieron una discusión bien fuerte. Y de repente pues ella se encerró en el baño porque el hombre era muy agresivo. Él era muy agresivo. Y comenzó a golpearle la puerta y ella no sabía qué hacer en ese momento. ¿Cómo arreglo esto? Y ella puso su mano así detrás de la puerta y le dijo: te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y el hombre dice: ¿what? Porque hablaba más inglés que español él. You are calling me devil. Me está llamando que yo soy diablo. Y comenzó a reírse, dice el hombre. Y ahí se arregló el problema. Porque él empezó a reírse. A veces Dios usa unas formas que no sabemos. Nada más que tenga cuidado si le dice demonio a una persona, Porque a veces no es que estás llamando demonio a la persona, pero a lo que está motivando a esa persona. Y tienes que ser claro con eso. Y el otro elemento de un mayordomo es que es fiel. Cuando un amo hace un encargo a un mayordomo, es porque le ha dado confianza. Y eso requiere fidelidad. La fidelidad no es cuestión de resultados, es cuestión de obediencia. Dios no lo va a hacer a usted responsable de la decisión que tomen las demás personas. Él ve la manera que utilizamos para resolver el conflicto y Él se va a encargar de todo lo demás. Nelson Mandela, el ganador del Premio Nobel de Paz, dijo: lo que cuenta en la vida no es el hecho de que hayamos vivido, es más bien la diferencia que hemos hecho en la vida de otras personas. O sea que tú puedes vivir la vida, pero no va a contar más cuando tú tomaste tu tiempo para arreglar un conflicto que tal vez no tenía que ver contigo, pero tenía que ver con otras personas. Dios te necesita como agente de paz en este mundo y te va a usar para su gloria y su honra. Póngase de pie, por favor. Desde la caída de Adán y Eva, el mundo se alejó de Dios. Y para arreglar ese problema, Dios envió a su Hijo Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el mayor pacificador de todos los tiempos. En la cruz, Jesús tomó la mano del Padre. En la cruz, Jesús tomó la mano del hombre y se convirtió en un puente de paz para que todos nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es hacer la paz con Dios. Es hacer la paz porque Cristo entregó su vida, derramó su sangre por nuestros pecados. En la cruz, Jesús estaba pensando en nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios. En la cruz, Jesús nos estaba viendo a nosotros
que estábamos enojados, separados de Dios. Y lo que Él hizo fue tratar de unirnos. Lo mejor que nosotros podemos hacer es hacer paz con Dios. En Isaías 1:18 Dios te dice: vengan y aclaremos las cuentas. No importa cuán profunda sea tu mancha de tu pecado, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve. Si usted quiere hacer la paz con Dios, Dios te está llamando. Yo no sé qué tan alejado estás de Dios, pero Dios te está llamando para que hagas paces. Dios no es un juez nada más que está tratando allí de castigarte por cada pecado que haces. Dios también es un padre que está allí esperando, como aquel hijo pródigo, que dice la Biblia que aquel hijo pródigo fue y vivió perdidamente, y de repente el padre se asomaba constantemente para ver si su hijo regresaba. Y esa es la forma como Dios tenemos que verlo, como un padre que está esperando que ese hijo regrese.